tardes tenga cada uno de ustedes, mis hermanos amigos que me escuchan en esta hermosa tarde, el día 12 de agosto. En esta tarde vamos a presentar un mensaje que se titula ¿Quién me librará? ¿Quién me puede librar? En Romanos capítulo 7, comenzando del verso 15 al verso 25. Pero antes de dar lectura, quisiera nada más informarle a usted, si usted tiene el librito de la escuela dominical, estamos en la página 105. Bueno, para el domingo 16 nos alentamos mutuamente. Ese es el tema de esa lección, el 16 de este mes. Entonces se encuentra en la página 105. La lectura va a estar en Efesios capítulo 4, del verso 17 al verso 32. Entonces, cuando tenga tiempo y usted tiene su librito, léalo, medite en ello. La importancia de alentarnos mutuamente. Esa es la lección. Entonces, al final dice, póngalo por práctica. ¿Y qué es lo que tenemos que poner por práctica? El primer punto es, pues anímate a ti mismo. Anímate a ti mismo. La segunda cosa es, anima a otro. Si tú miras a alguien desanimado, anímalo. Busca la forma de animar a otro. Pero dices tú, pues si yo mismo estoy desanimado, es que usted mismo tiene que animarse a sí mismo. Y luego anime a otro. Y luego, para poner esto en práctica, también hay que testificar. Siempre hay que pedirle a Dios que nos dé una persona, ¿verdad?, al cual nosotros podemos testificar. Si usted tiene su Biblia, ahí vamos a leer, comenzando del versículo 15, Romanos capítulo 7, comenzando del verso 15. Dice la palabra del Señor así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que en mí que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios y con la carne la ley del pecado. Bendito Señor y Padre nuestro, le damos gracias por esta maravillosa tarde, por este hermoso día. Le damos gracias que todavía, Padre Santo, podemos predicar el Evangelio. Todavía, Señor, usted sigue teniendo misericordia, piedad de aquel que no ha venido a reconciliarse con usted. Señor, usted le está dando todavía aún más oportunidades que puedan conocerle. Le pido que esta predicación, Dios, este estudio bíblico pueda ser efectivo no solamente para el creyente, sino también para aquel que no es creyente.
Le pido que usted le pueda abrir sus oídos, le pueda abrir su corazón y que usted pueda hablar al corazón de aquel que no le conoce. Y Señor, pedimos edifique a su pueblo que le escucha en esta tarde. Pido que usted, Señor, manifieste su gloria a través de su siervo y que su siervo pueda hablar de acuerdo al Espíritu suyo que mora en mí y así como mora también en la vida y en el corazón de mis hermanos. Padre Santo, no cesamos de darle a usted solo la honra y la gloria hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Primero que nada, hermanos, el apóstol San Pablo aquí da un resumen de su vida espiritual. Notemos muy cuidadosamente lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 15. Es interesante que el apóstol Pablo haga comentario de esto que él escribió. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, si a nosotros nos está pasando lo mismo, yo quiero que usted sepa que esto es una evidencia que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Si usted se siente del mismo parecer que Pablo, entonces este mismo parecer, este mismo sentir espiritual lo tenemos mutuamente, y la verdad que el apóstol Pablo dijo una grande verdad. Una cosa es que el Espíritu de Dios nos llame la atención y nos dé la convicción de nuestro error. O sea, Dios es más grande que nuestra vida y Dios sabe cómo llamarnos la atención. Ahora, si usted se fija en este verso, Pablo dice, aborrezco, dice aquí, aborrezco eso que hago. Cuando dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, poniéndonos a pensar brevemente, ¿quién era el apóstol San Pablo? Todos hemos escuchado de Pablo. Pablo de Tarso, Pablo, el que se llamaba Saulo. Pablo se le fue llamada la atención cuando iba rumbo a Damasco y el Señor, Dios Todopoderoso, trató con su vida y él, cuando escuchó la voz de Jesús, entonces Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y entonces enseguida el Señor lo mandó para Damasco y allí Pablo fue bautizado y tan pronto fue bautizado, la Biblia dice que salió a testificar y a hablarle a los judíos de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se le reveló, Jesús entró en su corazón. Entonces, viendo a Pablo y leyendo las 13 cartas que él nos dejó para que nosotros leyéramos, claro que fue dictada por el Espíritu Santo y todo lo que tenemos del apóstol Pablo, definitivamente que el Espíritu de Dios en Pablo nos dio estas palabras. Entonces, viendo a Pablo, la convicción que tiene Pablo y lo que dice Pablo, lo que hago, pues no lo quiero hacer. No entiendo por qué hago esto que no quiero hacer. Y luego dice, sino lo que aborrezco, eso mismo hago. Entonces, conociendo a Pablo que era un hombre que practicaba la santidad. Una cosa es que Dios hable a tu corazón, porque no nos podemos nosotros vanagloriar y exaltar más de lo que es debido. Hermanos, todos somos seres humanos y todos tenemos un sentir dentro de nuestro corazón y sabemos qué es lo que estamos
haciendo que no le agrada a Dios. Pablo mismo dice de que él mismo es culpable de aborrecer aquellas cosas que él no quisiera hacer. Ahora, no puedo yo decirle a usted qué era aquello que él hacía que para Dios no lo aceptaba, pero cada uno de nosotros tenemos algo dentro de nuestro corazón que el Espíritu Santo nos dice que estamos equivocados o estamos en un error. Ahora, el Espíritu Santo nos da esa convicción, pero hay personas, hermanos, en nuestro tiempo que les gusta apuntar el dedo y les gusta apuntar el dedo haciéndonos sentir mal y se hacen pasar como que si ellos fueran el Espíritu Santo. Te dicen que estás mal en esto y que estás mal en aquello otro y que estás haciendo esto equivocadamente y que bla, 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 y murmuran y hablan mal de la gente y ya se creen como que ellos son el Espíritu de Dios. Hay que tener cuidado con estas personas que les gusta atacar y estar sobre las personas en vez de buscar a Dios y pedirle a Dios que Dios nos dé a todos inteligencia, sabiduría para poder saber qué hacer y cómo hacer las cosas mejor para que nosotros le podamos agradar a Dios. La verdad, hermanos, es que existen estas personas que de veras a veces nos hacen la vida miserable y nosotros como cristianos a veces nos detenemos de reprenderlos, pero dejamos que Dios obre en la vida de ellos. Y si usted conoce personas que les gusta siempre estar atacando a la gente, hermanos, oren por ellos. Solamente hay que pedirle a Dios que ellos comiencen a abrir sus ojos y comiencen también a realizar que somos seres humanos como Pablo. Pablo dijo, lo que hago no lo entiendo. Ahora, Pablo estaba hablando acerca no de las cosas cotidianas o el trabajo secular que hacía, no, está hablando acerca de las leyes que Dios ha puesto para que nosotros las cumpliésemos. Entonces el apóstol San Pablo también estaba teniendo algo de dificultad. Ahora la Biblia nos dice muy claramente, hermanos, en Mateo capítulo 7, versos del 3 al 5. ¿Qué es lo que dice allí? Nuestro Señor mismo Jesucristo dijo, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces Jesucristo cataloga a estas personas que piensan que son el Espíritu Santo y les dice, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, yo no estoy en contra de que hay que llamar la atención a aquel que está haciendo cosas que no son rectas o que no están bien ante los ojos de Dios. Pidámosle al Señor que nos dé las palabras de sabiduría para poder tratar con aquellas personas que se están desbalagando del camino del Señor. Porque sabiendo que estamos haciendo algo que es en contra de la voluntad de Dios o que es un error, pues no esperemos que Dios venga a corregirnos, a disciplinarnos, sino que hay que tomar pronto, ponernos a cuentas con Dios, buscar a Dios para que el Señor Santo nos pueda ayudar y nos pueda perdonar. En el versículo 16, el apóstol Pablo dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la ley, hermanos, se nos dio porque por ella nosotros conocemos el pecado. O sea, la ley está escrita en nuestro corazón. Dios nos ha puesto en nuestro corazón
el saber hacer el bien y el mal. Son ciertas cosas que el corazón te enseña y te dice, estás equivocado, estás mal. Pero precisamente el que está haciendo ese trabajo es el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo nos habla cariñosamente y nos dice atentamente que nosotros obedezcamos las leyes del Señor, las reglas del Señor. De manera que de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando yo violo una ley, cuando yo quebranto una ley, pues yo sé dónde le estoy fallando al Señor. Yo no necesito que vengas y me apuntes el dedo, porque la verdad es que el hombre no se va a ir al infierno por enfermarse. El hombre no se va a ir al infierno porque es pobre o porque está pasando por dificultades o problemas. El hombre no se va al infierno por nada de estas cosas que le suceden al hombre. El hombre se va al infierno cuando quiebra, viola las leyes morales que Dios ha puesto en su palabra. Porque está la ley moral y está la ley ceremonial. En otro tiempo vamos a explicar cuál es la ley moral y cuál es la ley ceremonial. Entonces el hombre no ha podido guardar la ley por sí mismo, no hemos podido guardar tanto la ley moral como la ley ceremonial. Por eso es que Dios envió a su Hijo amado, a Cristo Jesús, para guardar tanto la ley moral como la ley ceremonial. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y la verdad, hermanos, como cristianos, nosotros sabemos hacer el bien y queremos hacer el bien, pero no lo hacemos. Déjeme, le traigo un ejemplo, un ejemplo. Ya tenemos desde el marzo de que no venimos a la iglesia. Entonces, al no venir a la iglesia, nosotros nos hemos descuidado ¿de qué? De traerle a Dios en el alfolí sus diezmos, sus ofrendas. Ahora, yo no digo que usted lo esté guardando allí y que ya cuando la iglesia se abra, usted vaya a traer sus ofrendas y sus diezmos. Pero usted sabe en su corazón que usted no le ha dado a Dios lo que le pertenece a Dios. Usted ha gastado ese diezmo que le pertenece a Dios. Entonces, usted sabe hacer el bien, pero no lo hace. Usted sabe que lo que está haciendo está mal y usted sigue de rebelde, usted sigue desobedeciendo la ley de Dios. Porque los diezmos, hermanos, no comenzaron con Moisés, la ley de Moisés, no comenzaron desde Génesis. Allí nos habla la Biblia cuando las ofrendas y los diezmos se daban a Dios. Es más, Caín y Abel trajeron una ofrenda al Señor. Entonces el corazón del hombre sabe que necesita traerle una ofrenda a Dios. ¿Y dónde la va a traer? Pues la va a traer a la casa de Dios, donde se congrega el pueblo del Señor. Porque tú puedes decir, pues es que yo estoy ayudándole a aquella persona, o yo le estoy ayudando a mis papás o a mis mamás, yo estoy gastando o estoy dando mi diezmo, yo siento que eso es lo correcto, pero la verdad es que Abraham le trajo los diezmos al sacerdote Melquisedec. Entonces quiere decir que cada uno de nosotros, como cuando acumulamos, tenemos, hay que traerlo, no al sacerdote, pero a traerlo a la casa del Señor. ¿Para qué? Para poder seguir
adelante. Entonces usted sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. De eso se está tratando. Hay una ley que me dice a mí que estoy mal, pero yo a veces endurezco mi corazón y yo no quiero. Y estoy hablando solamente del diezmo. No estoy hablando acerca de la codicia, acerca del orgullo, acerca de la vanidad, acerca de un múltiple de pecados que están dentro de nuestro corazón, que solamente yo y Dios conocemos, nadie más, porque nadie conoce mi corazón ni mi mente como la conoce Dios. Me conocen a mí por lo que hago o por lo que me ocupo hacer afuera, o lo que hago afuera. Entonces yo doy testimonio de lo que estoy haciendo, pero nadie conoce mi corazón. Nadie conoce mi corazón. Y luego en el verso 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, si esto nos está pasando, es muy simple resolver esto. Es muy simple venir a Dios y buscar una reconciliación con Él. ¿Cuánto tiempo voy a vivir yo en rebelión? ¿Cuánto tiempo voy a vivir yo en cautividad por el pecado que Cristo ya me perdonó? Cristo ya me borró. Cristo ya sepultó mi pecado en lo más profunda mar. Pero como cristiano y sabiendo que el Espíritu Santo me da la convicción siempre cuando estoy mal y yo no hago nada por ello, ese es un tipo de rebelión, de rebeldía. Y la Biblia habla acerca de la rebeldía, que la rebeldía en tal forma es brujería. Y Dios no está de acuerdo con ello. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir caminando así como Pablo dice y expresa su corazón a nosotros? Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿no te sientes miserable? ¿No te sientes avergonzado? Déjame decirte que yo me siento bien avergonzado cuando yo no obedezco a mi Dios divino y santo, que murió por mí, que perdonó mis pecados. Me siento miserable. Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este, como dice en el versículo 24? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues déjame decirte, yo te invito a ti, que le demos gracias a Dios. Primero que nada porque tenemos esta convicción y segundo porque el verso 25 me dice a mí, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. ¿Qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que el apóstol San Pablo ha puesto toda su confianza y su corazón en la ley de Dios y queriendo que Cristo guíe su vida, que Cristo esté en el centro de su corazón. Y él tiene un agradecimiento profundo por Jesucristo, porque nadie hemos podido lograr, sino solamente Cristo Jesús logró caminar en santidad y cargar los pecados de todos nosotros. Ahora podemos caminar
en esta libertad. En el capítulo 8, versos 5 y 6, para cerrar, dice la palabra del Señor así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿No quieres tener tú vida y paz? Déjame decirte, comienza a traer honra y gloria a Dios, a obedecer a Dios. Deja esa rebeldía, porque estás en cautiverio, te metes en cautiverio otra vez. Quiero orar por ti y quiero que tú ores conmigo y oremos unos por los otros para que el Señor nos dé el discernimiento, qué debemos de hacer y cómo debemos de hacer las cosas para que las cosas nos salgan bien. Bendito Dios, te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, que está sentado a la diestra tuya, que tú intercedas por nosotros, que nos des, Dios, la capacidad, el discernimiento, y que nos des, Dios, el corazón de poder humillarnos ante ti y buscar tu rostro, a pedirte que nos perdones. Si en alguna forma te hemos fallado, Señor, porque tú conoces nuestro corazón y en qué área nos equivocamos, pedimos, Señor, y queremos reconciliarnos contigo. Ayúdanos a vivir una vida santa, como la vivió Pablo, y cuando Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y para poder lograr y tener vida y paz y ser victorioso, te necesitamos a ti. Ven y ayúdanos, Dios, a vivir así como tú, Señor, quieres que vivamos. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas y a aquellos que me escuchan, Dios, y no te conocen, que no entienden de lo que estamos hablando, que puedan también abrir su corazón y que puedan reconocer que tú enviaste a Jesucristo para que muriera en la cruz y cargara con todos nuestros pecados. Gracias porque hemos puesto nuestra fe en Él y nosotros hemos logrado y hemos recibido de ti la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos míos, pasen muy bonitas tardes. Dios me los bendiga. Y si tenemos un problemita con el video, no es porque no se está haciendo las cosas, es que muchas de las veces el sistema está muy despacio y a veces no podemos lograr poner a tiempo los videos. Oren por nosotros, que Dios les bendiga.